Las imágenes se repiten en distintos puntos de la Argentina y sobre todo en los ingresos a la ciudad de Buenos Aires. Da la sensación que el Estado policíaco tiene un único destinatario, el militante que se moviliza en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Hubo un acto de lanzamiento o de participación ciudadana libertaria en favor de la candidatura de Adorni con la presencia de Milei, y ahí no hubo ningún control a los libertarios movilizados. Tampoco hay controles cuando se movilizan cientos, miles de personas a una muestra ruralista de agroactiva. No, ahí no hay ningún tipo de controles. Acá sí se está bajando a todo el mundo de los colectivos para controlar. Eso no es tener democracia. Eso es un estricto límite al ejercicio pleno de los derechos consagrados constitucionalmente. Vamos a tomar contacto con el riocuartense Pedro González Cholaki, que está participando o va a participar de la movilización en favor de Cristina. Pedro, un gusto. Guillermo Jeremías te saluda. Buen día. ¿Cómo va? Buenos días, Guillermo. Un saludo a vos y a toda tu audiencia. Bueno, contanos, Pedro, ¿ya estás en la capital? Estamos, sí, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en vísperas de lo que va a ser la movilización y la concentración en Plaza de Mayo. Ya se ve en las inmediaciones de la plaza una importante cantidad de gente que llegan de distintos puntos del país. Se ve circulación de muchos micros estacionando en las inmediaciones del microcentro porteño. ¿Ven rigurosidad de controles? ¿Te ha tocado tener que presentar documentación? ¿Viajaste de manera individual, en colectivo? ¿Cómo llegaste? Yo particularmente vine un día antes, razón por la cual no estuve expuesto a esos controles, pero sí el colectivo del espacio que me toca conducir fue sometido a reiterados controles en la autopista Córdoba-Buenos Aires. En 2 ocasiones la Gendarmería intervino, subió arriba del colectivo, pidió documentación, hizo requisas, pero bueno, ya el colectivo llegó a destino, estamos ya en Ciudad de Buenos Aires todos juntos. ¿Qué opinas de esos controles, Pedro? No, mirá, yo hace muchos años que me toca transitar caravanas en colectivo o en autos individuales para asistir a actos o manifestaciones políticas, y es la primera vez que vemos un operativo con tanta rigurosidad y tan celoso en cuanto a las personas que viajan, digamos, ponen un especial control en esta manifestación, cuestión que, como te decía antes, no había acontecido con anterioridad. ¿Qué es? ¿Qué buscan? Bueno, me parece que es parte del operativo más grande, que tuvo una manifestación importante con el fallo de la Corte, que en realidad es no abocarse por la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que además de proscribir a la principal líder de la oposición, busca también una especie de disciplinamiento a todo aquel que pretenda alzar la voz contra lo establecido. De alguna manera le están advirtiendo que lo piensen 2 veces, porque pueden ser sometidos a todas esas injusticias. Bueno, me parece que el hecho de hacer sentir el rigor de las fuerzas de seguridad de alguna manera también va de la mano de ese operativo de disciplinamiento que se aplicó primero con la principal líder de la oposición, que además tuvo el honor de ser 2 veces presidente de la Nación, pero que intenta diseminarse al conjunto de la comunidad. ¿Conseguirá el efecto o logrará exactamente la acción contraria? Bueno, uno siempre confía en la eterna sabiduría del pueblo argentino, que a pesar de las dificultades que a lo largo de la historia ha transitado, siempre ha tenido la capacidad de sobreponerse y volver a tomar las riendas del destino de nuestro país. Yo creo profundamente en el pueblo argentino, creo que nos vamos a sobreponer a este duro momento y que más temprano que tarde, en los lugares en donde se toman las decisiones que nos involucran a todos, va a haber nuevamente una persona que piense en torno a las mayorías populares. ¿Qué crees que significa este momento particular de la historia del peronismo, Pedro? Bueno, es un momento muy particular.
un momento difícil para el peronismo que se encuentra muy diseminado a lo largo de todas las provincias en Argentina. Digamos, pareciera que hay tantos peronismos como provincias existen en la República Argentina, es como una federación de peronismo. Pero me parece que el hecho de que se hayan metido con quien tuvo el honor, como te decía recién, de ser 2 veces presidenta, de alguna manera toca alguna fibra íntima en todos aquellos que sentimos la camiseta del peronismo, que nos llama a la reflexión, que nos llama a la unidad y que nos llama a poner todos los esfuerzos en volver a reconstruir un proyecto nacional que hace rato no tenemos. Te cuento mi experiencia personal. Nosotros y el colectivo que me toca conducir no reconoce una conducción directa en Cristina Fernández de Kirchner, pero entiende que el momento histórico nos demandaba estar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alzando la voz con la difícil situación que atraviesa nuestro país, con la gravedad institucional que eso conlleva, sobre todo pensando en que los poderes concentrados, los poderes fácticos, no crean que se la llevan de arriba, de que hay un pueblo que tiene capacidad de reacción, que tiene capacidad de dar respuesta, y que a eso nos vamos a enfrentar con la certeza que más temprano que tarde vamos a ser triunfadores. Hay temor, estamos dialogando con el riocuartense Pedro González, ¿hay temor, Pedro, de que haya algún tipo de incidentes en el día de hoy? El combo Bullrich que empezó con los controles a quienes llegan a la capital federal, ¿tiene preparado también los infiltrados? Bueno, nosotros a nuestros compañeros los alertamos ante la posibilidad de que eso pueda llegar a suceder. Sin embargo, tratamos de salir un poco de esa paranoia, de ese miedo, porque si no, de alguna manera restringen la alegría con la cual venimos a manifestarnos y venimos a plantear al pueblo argentino de que hay una fuerza política que está viva, que no está de acuerdo con lo que está sucediendo en cuanto al rumbo del país, que no está de acuerdo en cómo están procediendo las instituciones en la República Argentina, y que por lo tanto lo venimos a plantear de cara a la sociedad y con la alegría que siempre ha caracterizado al peronismo. ¿Hay alguna expectativa puesta en que la situación de Cristina pueda cambiar, Pedro? Porque parece cosa juzgada el escenario. Podrá seguir haciendo política, pero está proscripta de por vida. ¿Ustedes tienen alguna expectativa de que esa realidad cambie? Bueno, mira, yo además de ser militante político soy abogado, así que esto lo analizo siempre desde una doble arista, desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista político. Desde el punto de vista jurídico se ha agotado toda instancia en el derecho local. Se sabe que la Corte Suprema de Justicia es de alguna manera la última intérprete de la Constitución Nacional. No obstante, quedan algunos remedios, quedan algunos recursos de índole internacional. Se adelantó ya que los abogados de Cristina han realizado una presentación en la Corte Penal Internacional y que van a hacer lo propio en la CID. Ese derecho internacional, a partir de la reforma del año 1994 y por la incorporación de esos tratados de derechos humanos a otorgarle jerarquía superior a las leyes, se tornan vinculantes para la República Argentina. Así que desde el punto de vista jurídico todavía queda algún remedio por transitar. Desde el punto de vista político, que me parece que es el centro de la escena, es donde se debe dar la batalla y la discusión, porque creo que este conflicto, si bien tiene y ha quedado ratificado con la resolución de la Corte, una impronta judicial, creo que principalmente es político. Me parece que, por lo pronto, lo único que hace esta situación judicial es otorgarle una centralidad en la escena política a Cristina Fernández de Kirchner, aunque con el impedimento formal de poder ser candidata. De alguna manera me parece que eso también puede llegar a ser un ordenador en cuanto a dejar las discusiones por un momento de las candidaturas, dejar por un momento las cuestiones de ego a un lado, centrarnos en discutir un proyecto y ofrecerle a la comunidad una propuesta que pueda ser seductora y que atienda las necesidades y los anhelos de nuestros hermanos. ¿Qué esperan para la movilización de hoy? El hecho de limitar la posibilidad de que Cristina vaya como Doro Pi a tomar referencia de su condena, de que tampoco se le permita
salir al balcón, ¿puede disminuir la magnitud de la marcha de apoyo? No, yo creo que la marcha y la movilización va a ser absolutamente contundente. Tenemos que tener en cuenta además que muchos militantes, muchos ciudadanos se vienen a expresar desde latitudes muy lejanas a la capital, por lo que han salido de sus lugares de orígenes desde hace ya varias horas, mucho antes de que se conociera la comunicación que la justicia realizó con la ex presidenta de la Nación vía Zoom, razón por la cual me parece que eso no va a afectar la cantidad de personas que van a asistir a Plaza de Mayo, que se van a movilizar hoy, que se van a expresar. Me parece que va a ser contundente. Y con respecto a la notificación por Zoom, la aplicación de la televisión, me parece que es parte del circo que los tribunales le siguen ofreciendo a los medios de comunicación para hacer todavía más grande el espectáculo. Bueno, Pedro González Cholaki está en diálogo con nosotros, riocuartense, que está en Buenos Aires para participar de la marcha en favor o en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Mis compañeros de mesa te preguntaban, Pedro. Sí, buenos días, Pedro. Como militante, ¿crees que era la mecha que le faltaba prender al peronismo, la condena a CFK, para que el peronismo se articulara y organizara en su totalidad? Bueno, parecía que estábamos en discusiones un tanto estériles. Me parece que estamos en discusiones que no tenían que ver con las necesidades y los anhelos del conjunto de la sociedad. Y me parece que esto ha tocado alguna fibra íntima en el peronismo que, de alguna manera, incluso aquellos que no reconocen una referencia directa en quien fue 2 veces presidenta de la Nación, se sienten interpelados a poner su granito de arena y construir una propuesta y un proyecto que vuelva a ser seductor para las mayorías en la República Argentina. Pedro, en ese sentido, te consulto como cordobés, ¿esperabas otra respuesta, otra aparición pública del peronismo cordobés en este sentido? Bueno, todos esperábamos una respuesta del peronismo, desde el peronismo cordobés. Lo han hecho incluso algunos provinciales que se encuentran muy alejados a la conducción de Cristina, como por ejemplo el peronismo tucumano. Se ha manifestado de manera constante, ha reconocido que esto es una persecución judicial, que se encuentra enmarcado dentro de un proyecto más grande de persecución, y lamentamos muchísimo que el peronismo cordobés, para quienes hemos militado además, porque nos reconocemos militantes peronistas, nos reconocemos parte del peronismo de Córdoba, que no haya tenido desde las más altas autoridades una expresión contundente repudiando la situación actual. ¿Por qué crees que lo hacen, Pedro, o no lo hacen? Bueno, no, difícil de comprender. Me cuesta comprenderlo. Entiendo que las justificaciones que provienen de esos sectores tienen que ver con el alto nivel de adhesión que el presidente Milei tiene todavía en nuestra provincia. Me parece que eso es grave para la discusión política, estar de alguna manera disciplinando nuestros discursos, nuestras acciones en base a lo que dicen algunos estudios de opinión. De alguna manera nos inmoviliza y no permite desplegar lo que incluso Córdoba tiene para aportarle a la construcción de un proyecto nacional. Me parece que, bueno, en el caso nuestro, gran parte de la crítica que le veníamos haciendo al proyecto que encabezaba Cristina es que su proyecto se había circunscrito a un distrito electoral, principalmente la provincia de Buenos Aires, con un anillo cada vez más chico, y que de alguna manera dejaba de dialogar con el resto de las provincias de Argentina y particularmente con Córdoba. Bueno, creo que eso hay que sortearlo en algún momento. Creo que Córdoba se debe incorporar a la discusión de un proyecto nacional, porque creo que tiene incluso muchas herramientas para brindarle al peronismo nacional de volver a la República Argentina. Para finalizar, Pedro, te agradecemos esta posibilidad de charlar antes de la marcha. ¿Qué pasa en el peronismo que cuando los convoca la desgracia encuentran la unidad, y cuando forman parte del poder parece que
los tienta la ruptura que beneficia a otras expresiones políticas. Como joven dirigente o como joven militante, ¿qué lectura haces de esa lógica cíclica que tiene el peronismo? Bueno, en primer lugar me parece que obedece a la amplitud del movimiento nacional justicialista. El movimiento nacional justicialista alberga en sus filas a sectores muy variados de la política en general. Me parece que ahí hay una primera cuestión. Y en segundo lugar, que bueno, además se viene dando en la República Argentina un proceso de provincialización, en donde las discusiones tienen cada vez más foco en las cuestiones locales, en donde cobran cada vez más fuerza los partidos provinciales, y en definitiva se abandona de alguna manera la discusión o la vocación nacional. Había un constitucionalista que se refería cuando se refería a los sucesos de la reforma constitucional del año 1994, en donde claramente hubo una avanzada hacia atrás, y él de alguna manera, bueno, pero los convencionales que aprobaron eso eran convencionales de las provincias también, y llamaba a ese proceso como un proceso en el cual los dirigentes tenían una falta de vocación federal. Bueno, acá me parece que sucede lo mismo, que muchos dirigentes quedan entrampados en las discusiones locales, quedan entrampados en la coyuntura local y de alguna manera pierden esa vocación de trascender y de construir un proyecto que albergue las realidades de las provincias también. Muchísimas gracias, Pedro. Que la marcha o lo que ocurre en Buenos Aires sea dentro del marco de la absoluta normalidad y que no haya que lamentar incidentes de ningún tipo. Muy amable. No, por favor, saludos a todos. El riocuartense Pedro González Cholaki, abogado, que también ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Córdoba, riocuartense que ya está en Buenos Aires como otros para participar de la marcha en apoyo a Cristina, mientras las fuerzas de seguridad al mando de Patricia Bullrich siguen haciendo bajar a los militantes de los colectivos, pidiéndole requisitos, controles, que a otros no se los hace, ¿no? Que a otros no se los hace. Porque si este fuera un criterio para todo, uno diría, bueno, un criterio igualador, pero no es lo mismo. Se está controlando solamente con cierto rigor a los colectivos que están llegando hoy a la capital federal. Aquí va a haber una concentración, veremos de qué magnitud, a las 11:30 de la mañana. Allí estará el móvil de la 102.9, la radio que se escucha. Así son las cosas, conscientes.